Bienvenido a tu canal Literatura AA. Recuerda también que puedes suscribirte y activar la campanita de las notificaciones. Para ser miembro de AA no se pagan honorarios ni cuotas, nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. AA no está afiliada a ninguna secta, religión, partido político, organización o institución alguna. No desea intervenir en controversias, no respalda ni se opone a ninguna causa. Nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad. Fases de la enfermedad del alcoholismo. Nueva versión. Introducción. El Dr. Elvin Morton Jenneck fue encargado por la Organización Mundial de la Salud para hacer una investigación científica en más de 2000 alcohólicos, conociendo sus historias individuales de tal manera que pudo seguir paso a paso el curso de la enfermedad en cada uno de ellos. El orden en que están colocadas las barras de la gráfica que aparecen en las páginas centrales de este folleto son las siguientes. Esta secuencia no quiere decir que forzosamente así se deba de ser en todos los casos. Tampoco es forzoso pasar por todas las barras para considerarse alcohólico. De lo que sí estamos seguros es que al término de la carrera alcohólica se han presentado todas o casi todas las barras y algunas más que seguramente para el mencionado doctor pasaron inadvertidas debido al reducido número de la muestra o de aquellos alcohólicos encuestados y que no hayan sido del todo sinceros en sus respuestas. Empezaremos por describir en términos generales ¿qué es el alcoholismo? El alcoholismo es una enfermedad psicosomática, que quiere decir física y mental, que se caracteriza por una obsesión mental hacia las bebidas alcohólicas acompañado de una compulsión orgánica por las mismas, con la agravante principal de que el alcohólico no puede controlar por mucho tiempo el número de copas que piense beber, y termina siempre en una borrachera, cuando no era ese su propósito. Es elemento preponderante en el desarrollo de la enfermedad alcohólica que se presenten dos factores básicos. Número 1. La susceptibilidad orgánica hacia la bebida. Esto quiere decir que el organismo del presunto enfermo viene preparado para tolerar el alcohol y habituarse a él. Las células funcionales del alcohólico al acostumbrarse al alcohol desarrollan una necesidad física, como sucede con cualquier tipo de drogadicto. El alcohol viene a constituir un requerimiento orgánico como lo es en la morfina para el morfinómano, de tal manera que el enfermo periódicamente va a sentir la necesidad de ingerir alcohol en cualquier presentación, porque el cuerpo se lo pide, al igual que como cuando tiene hambre o tiene sed, tal es el origen de la compulsión. Número 2. La susceptibilidad emocional. Si un individuo ha nacido alcohólico, es decir, si nace con la predisposición al alcoholismo, solamente le falta tener problemas emocionales para tocar el punto de arranque de la más triste de las enfermedades, el alcoholismo. El enfermo de alcoholismo no resiste el dolor moral, vive la ansiedad, la cual no puede controlar en una forma lógica y consciente. Naturalmente, esta forma crece hasta convertirse en angustia. Así, descontrolado emocionalmente, el individuo bebe la primera copa y se inicia una carrera que dura un promedio de 25 años. En las mujeres, las barras se presentan más rápidamente y la ruina se produce con mayor celeridad que en los hombres. Estos dos factores se dan en todo alcohólico al comienzo de su carrera, y en el transcurso de la enfermedad se desarrolla el tercer factor, que es de autodestrucción moral, o sea, la quiebra de los valores adquiridos. Después de esas palabras preliminares, entraré a explicar detalladamente el proceso de la enfermedad alcohólica. Siguiente. Fase del alcoholismo. El alcoholismo puede dividirse, para su estudio, en 4 fases. A. Fase prealcohólica. B. Fase predomida o sintomática. C. Fase crucial o crítica. Y D. Fase crónica. Cada una de estas fases está dividida en subfases, que totalizan 45 barras, como puede observarse en gráfica adjunta. A. Fase prealcohólica. Cuando el individuo inicia su carrera de bebedor, no sabe ni él mismo que será un alcohólico. Según estadísticas, se han revelado que cada 1000 personas nacen 7 y serán esas alcohólicas con toda seguridad, y que de 100 bebedores corrientes, 5 se volverán alcohólicos. Otras estadísticas dicen que el 4% de la población está en alguna etapa del alcoholismo. La primera etapa
de esta fase es el consumo ocasional de alivio, o sea, el uso que indirectamente se le considera a las bebidas embriagantes como una droga tranquilizadora. La persona bebe una cantidad regular de alcohol y va a su hogar, esto a descansar sin causar molestias. Es un camino cómodo descubierto por él para vivir feliz. Sin embargo, al aumentar las tensiones emocionales de la vida normal, pasa al consumo constante para el alivio de las tensiones, y eso va modificando su metabolismo y viene el aumento de la tolerancia hacia el alcohol. Es decir, que el bebedor ingiere cada vez mayor cantidad de alcohol y siente el mismo efecto que tiempo atrás le proporcionaban una o dos copitas. En esta etapa, cuando ve un borracho débil, se extraña de que él necesite mayor cantidad de licor para llegar a la embriaguez. Él está convencido de que cada día aprende más a beber. B. Fase prodrómica. Esta fase es puramente sintomática y marca el inicio de la carrera alcohólica. Número 1. Palimpestos alcohólicos. Esta expresión viene de palimpsesis, que eran antiguos escritos romanos un tanto borrosos, y con ellos se quiere establecer una relación con la mente del alcohólico, quien después de una borrachera no puede recordar lo que sucedió durante la misma, apareciendo las lagunas mentales. Durante estos palimpestos, el alcohólico puede cometer actos antisociales, incluso hasta matar a alguien sin que se dé cuenta. Esto o aquello queda olvidado por completo, aunque en el momento de sufrir estas lagunas, aparentemente la más completa lucidez y control de sus movimientos psicomotrices. ¿A qué se deben los palimpestos? El alcohol circula por el torrente sanguíneo y produce una disminución en el oxígeno de la sangre. Esto produce en el cerebro una deficiencia momentánea de oxígeno en la corteza cerebral y la priva de alimentación. En el lóbulo frontal, esto provoca que el funcionamiento consciente sufra una interrupción mientras dure la falta de oxígeno, lo cual puede ser de pocos segundos, horas o días, según la gravedad del caso. El individuo sigue actuando con aparente normalidad, pero sus movimientos son automáticos y rutinarios. Incluso no recuerda lo que habla, ve, oye y hasta lo que come. Conozco casos de palimpestos cuya duración ha sido de 5 días. Cuando los palimpestos son frecuentes y de gran duración, producen deterioros irreparables en el tejido nervioso, lo cual puede comprobarse en las autopsias hechas a alcohólicos crónicos cuyo cerebro se encuentra totalmente edematizado, que quiere decir hinchado. La sustancia blanca, tejido cerebral que sirve de sostén a las neuronas, se encuentra disgregada, y la gris, que son las neuronas, completamente distorsionada en su arquitectura y en sus ramificaciones. No solo los palimpestos producen la muerte de las neuronas, sino también la toxicidad del alcohol absorbido por las células. La fatiga causada por el desvelo, la falta de alimentación adecuada o el uso de barbitúricos. 2. Consumo subrepticio. El alcohólico trata de ocultar al principio de su carrera ante los demás o ante otras personas que él bebe más de lo normal, pero ante el irresistible deseo de beber tiene que hacerlo a escondidas, cuando va a alguna fiesta, reunión social, etc. Se da cuenta el alcohólico que si bebiera desesperadamente la gente no lo comprendería, porque él se siente distinto a los demás, esto debido a que el alcohol empieza a ser para él un artículo de primera necesidad. En su fuero interno sabe que todavía no es un borracho descarado, pero se alarma de la demanda de alcohol que le hace su organismo. Número 3. Preocupación por el alcohol. El alcohólico se preocupa por las fiestas a la que está invitado dentro de 15 días. Piensa en lo alegre que estará, tal vez rodeado de sus amigos, ingiriendo licor. Le preocupa también que en el bautizo de su hijo probablemente no tenga el suficiente dinero para comprar grandes cantidades de licor y celebrarlo dignamente. Piensa que probablemente en la fiesta de esta noche no hay suficiente licor y se previene tomando unas copas antes, y así por el estilo, y también podríamos multiplicar los ejemplos acerca de este síntoma. 4. Consumo ávido. La sed por el alcohol va en aumento y se le hace imperativo tomar de un solo trago la primera copa servida. Comúnmente pide un strike o un shot, un trago puro al principio, conviniendo que éste sea de regular tamaño para que se despierte el calor físico y el termómetro emocional de la alegría también se siente estimulado. Después de este consumo ávido puede beber de una manera moderada, pero se mantiene con el deseo de beber más. 5. Sensación de culpa
por su comportamiento de bebedor. Se comienza a dar cuenta vagamente de que bebe más de lo normal y que sus valores morales van disminuyendo, y también observa los primeros desarreglos en su hogar y las consecuencias de las primeras faltas cometidas. Todo ello ahonda en su psiquismo y empieza a sentirse culpable, con pena y molestia interna. Todos estos estados los ahoga con más alcohol. 6. Evita toda referencia al alcohol. No le agrada que le llamen alcohólico, borracho, etc., porque lo toma como un insulto. Si los familiares y amigos en sus pláticas cotidianas se refieren a la conducta desordenada de los alcohólicos en general, prefieren no oír dichas conversaciones, porque piensa que lo hacen por referirse a él de una manera indirecta. Si se le ataca indirectamente, responde en forma evasiva, argumentando que él no tiene problemas con la bebida y que se comporta como cualquier bebedor social, que bebe con la única finalidad de disfrutar de un rato de alegría. 7. Aumenta la frecuencia de los palimpestos alcohólicos. Ya al final de la fase pandrómica se advierte un aumento en la frecuencia de las lagunas mentales, pues el alcohol empieza a deteriorar de manera apreciable el sistema nervioso. La manera de beber es fuerte, pero todavía no es alarmante. El alcohólico disimula bien su afición a la bebida y la encubre hasta donde le es posible. En la fase prodrómica, la compulsión aún no se ha desarrollado mucho y es factible que el enfermo pueda ser encausado a través de una campaña preventiva contra el alcoholismo. En los Estados Unidos de Norteamérica se hace una divulgación intensa de los síntomas del alcoholismo entre la juventud y se ha observado la afluencia de muchos jóvenes a las clínicas psicológicas y a los grupos de AA. El joven, que a esas alturas comprende que es alcohólico, entiende que no debe beber más porque el alcohol, que para otras personas es un vehículo de relación social, para él es un veneno que despierta en su organismo la obsesión mental por ingerirlo y la compulsión física por seguirlo tomando. La fase prodrómica puede durar de 6 meses a 5 años, según la constitución física y mental del individuo. El medio ambiente y la personalidad ética son factores que también influyen en la duración de esta fase. Sin embargo, se ha visto infinidad de casos en los que el enfermo no pasa por la fase prodrómica, sino que desde la primera vez que prueba el alcohol, entra en la fase crítica. Estos casos no presentan ninguna resistencia al desarrollo de la enfermedad y entran de lleno al calvario alcohólico. C. Fase crítica. En esta fase se desarrolla la enfermedad, propiamente dicha, en la cual, una vez que cae el alcohólico, sigue su curso hasta llegar a su destrucción. Número 8. Pérdida de control. El alcohólico bebe una pequeña cantidad de alcohol, por ejemplo, un highball o un vaso de cerveza, y se despierta en él una apremiante necesidad de seguir bebiendo, la cual no termina sino hasta que está totalmente ebrio. Esta conducta no es la que desea el bebedor, él solamente quiere estar contento con sus amigos o disfrutar del aperitivo. La pérdida de control puede presentarse no por iniciativa propia del bebedor, sino incluso por una invitación inesperada que reciba de un amigo u otra oportunidad no programada por él mismo. Ya cuando se ha recuperado de la borrachera, no es la pérdida de control por sí misma la que lo hace volver a beber, sino la susceptibilidad emocional de lo que hablamos al principio. El alcohólico empieza a darse cuenta de que necesita la droga para calmar sus conflictos internos, y al tomarla, ya no la puede manejar porque se inicia un nuevo periodo de embriaguez. Se da cuenta con tristeza de que su fuerza de voluntad es insuficiente para dominar al alcohol, y le entra la duda de si en verdad el alcohol lo domina a él o se bebe solamente como un descuido. Aquí empieza una serie interminable de pruebas que siempre terminan en una total embriaguez. El asunto de la fuerza de voluntad adquiere mucha importancia para él, y cuando surge una tensión emocional, bebe una copa albergando la esperanza de no pasar de allí, pero tarde o temprano se da cuenta de que esa sola copa es el preludio de un nuevo periodo de embriaguez. Finalmente se entera de que su fuerza de voluntad se ha esfumado, esto como por encanto, y se dispone a recuperarla, pero sin dejar de beber, y se inicia otra cadena de borracheras. El enfermo no se percata de que la fuerza de voluntad no la ha perdido para otras cosas de la vida cotidiana, pero lo que respecta a controlar su manera de beber, definitivamente sí, y allí está el problema que le seguirá mortificando en lo sucesivo. Número 9. Racionaliza su manera de beber. Racionalizar quiere decir convertir los pretextos en razones, y todo bebedor trata de encontrar razones que lo justifiquen y cada uno de sus recaídas en el alcohol.
Al principio le es fácil, porque las bebetorias no son muy frecuentes, incluso él mismo llega a creer las razones, estas las que él tiene, pero al transcurrir el tiempo tiene que inventar nuevas mentiras para justificar su conducta de bebedor, esto ante las demás personas del medio social en que se desenvuelve, y a veces le creen. Esto le da seguridad para seguir mintiendo, hasta llegar a creer que él mismo sus propias mentiras. Número 10. Neutraliza las presiones sociales. Es evidente que su conducta ya es objeto de recriminaciones en el hogar, recomendaciones de parte de los amigos y advertencias de los jefes o empleadores, esto ante el acoso o presión que siente de su medio social. Esto a él no le importa. Acentúa su racionalización en su conducta, poniendo toda clase de excusas y tratando de sacar a flote su personalidad. 11. Actitud grandiosa y fanfarrona. Se da cuenta de que ya es menospreciado. Sus familiares, cuando él dice algo, ya no le creen o ponen en tela de juicio lo que dice. Sus jefes ya no lo ascienden de categoría, y algunos hasta consideran que un favor le hacen con no despedirlo. Sus amigos hablan mal de él, etc. Todas estas actitudes negativas de los demás lo hacen adoptar un mecanismo compensatorio que consiste en una actitud grandiosa y fanfarrona respecto a sus posibilidades económicas y sociales. Esto así como a su capacidad en su profesión u oficio. Si es carpintero, que el que hace los mejores muebles del mundo. Si es médico, dice que no hay nadie que lo iguale en diagnóstico y tratamiento, etc. 12. Conducta marcadamente agresiva. Sus razonamientos lo inducen a pensar que el resultado de su conducta no es culpa de él, sino de los demás, y eso lo hace alejarse paulatinamente del medio social en que se desenvuelve y presenta como defensa de su personalidad en peligro una conducta agresiva como uno de sus últimos cartuchos. Esta conducta parecida a la del tigre cuando se ve acosado por sus enemigos puede ser de desprecio, que es una forma velada de agresión o de franco ataque, según sea el temperamento del alcohólico. 13. Remordimiento persistente. El alcohólico se da cuenta de que su conducta ha cambiado, esto de una manera notoria, y que ya ha hecho mucho daño por su manera de beber. Además observa cómo su potencial enérgico, físico y mental va en descenso. Esto naturalmente solo y lo reconoce para sí mismo y le produce un remordimiento persistente, el cual lo hace reflexionar positivamente, haciendo probablemente su último examen de conciencia, porque más tarde esa conciencia, aunque la tenga, no le servirá de nada. Número 14. Periodos de abstinencia completa. El remordimiento y las presiones sociales lo hacen reflexionar, diciendo que va a demostrar que tiene fuerza de voluntad, y deja de beber durante cortos o largos periodos, pero tarde o temprano vuelve a caer en manos de su amo, el alcohol. En el remoto caso de que lograra conservar su abstinencia, su vida emocional se convertirá en un infierno, debido a que las tensiones no tienen ningún escape, porque el enfermo está usando el mecanismo de represión, mismo que puede causarle trastornos psicosomáticos, o sea, enfermedades inexplicables. Va a ver al médico y este no acierta con su padecimiento, el cual es psicológico, y sabe que es causado por las tensiones emocionales en su búsqueda incesante de satisfacción psicofísica. 15. Modifica sus hábitos de beber. Se da cuenta de que es imposible prescindir del alcohol y empieza a formarse la idea de que su fracaso en la bebida se debe a que no ha usado los licores adecuados y comienza a experimentar cambiando de bebida, del licor blanco al de color fuerte, a la cerveza al vino, considerados como suaves, y el resultado de estos experimentos es que siempre se emborracha. Después piensa que la hora es la culpable y de que él no pueda controlarse, y dice cosas por ejemplo que, como el aperitivo es bueno, un traguito, porque al comer desaparece la tentación, o que al acostarse es medicinal, otro traguito, porque quita el insomnio y calma los nervios. El resultado de estos nuevos experimentos es, como ya lo saben, otra borrachera. Así, el alcohólico, mientras más dañada tenga la mente, más pretextos encontrará para justificar su fracaso con la bebida, tratando de convencerse a sí mismo de que aún es dueño de su libre albedrío, o sea, de su voluntad, lo cual sabemos que no es así. A estas alturas, el alcohólico solo responde a los dictados de su enfermedad. 16. Abandono de amistades. Sus amigos comienzan a evitarlo porque en las reuniones sociales comete actos inmorales o porque, cuando anda de parranda, pone en peligro la seguridad de ellos o la suya propia por sus actos agresivos o irresponsables.
¿Cómo afecta mi manera de beber a mis actividades? El enfermo se encuentra acosado por sus problemas familiares, sociales y de trabajo. Se da cuenta de que el uso incontrolado de bebidas embriagantes afecta el curso normal de sus actividades. Número 17. Pérdida de empleos. Debido a su manera de beber, el alcohólico empieza a tener problemas en su trabajo. Llega tarde o no cumple con las labores que se le encomiendan y es amonestado o amenazado con el despido. En los casos extremos, el enfermo es despedido sin consideración alguna. Estas experiencias funestas van creciendo y con más sentimientos de minusvalía y de resentimiento en la psiquis ansiosa del sujeto, lo cual, como es lógico, lo incita más a la bebida. 18. Subordinación completa al alcohol. En esta subfase, el enfermo ya no concibe la vida sin alcohol, se establece una completa dependencia psicosomática y ahora le interesa contestar otro tipo de pregunta, que sería, ¿cómo mis actividades afectan mi bebida? Es decir, de lo contrario de lo que significa responsabilidad, cuando está en la cantina exclama, lástima que tengo la esclavitud del trabajo, si dispusiera de todo el tiempo para beber, sería más feliz. El alcohólico, a medida que avanza su enfermedad, piensa que su trabajo, estudios, deporte, familia, diversiones, etc., constituyen un estorbo a su placer obligado, que es el alcohol. Y el alcohol, poco a poco, va entregándose más y más a él, hasta que se convierte en su esclavo, como lo vamos a ver en la fase crónica de esta descripción. Número 19. Apatía hacia otros intereses externos. Pierde el interés por lo que antes le causaba distracción, como practicar un deporte o ver jugar a su equipo favorito. Renuncia a las sociedades filantrópicas, culturales, literarias o científicas, estas a las que pertenece por considerar que absorben mucho de su tiempo para dedicarse a su diversión principal, que es el alcohol. Se dice que la enfermedad alcohólica es incurable, progresiva e insidiosa. Esto por las siguientes razones. Es incurable porque hasta la fecha no conocemos ningún alcohólico que haya podido volver a beber normalmente. Se entiende que consideramos de alcohólico a aquel que haya alcanzado por lo menos la subfase 8, que es pérdida de control. Es progresiva porque hasta la fecha no sabemos de ningún alcohólico que, habiendo alcanzado cierta subfase, se estacione en ella por voluntad propia y diga, de aquí no paso, y la cumpla bebiendo. Y es insidiosa porque teniendo el enfermo una afinidad orgánica y psíquica por el alcohol, en el momento más inoportuno puede volver a beber, aun cuando se haya hecho el propósito firme de no hacerlo. Esto quiere decir que el 99.9% de los alcohólicos necesita ayuda externa para tener un alto porcentaje de seguridad en sus buenos propósitos. 20. Nueva interpretación de sus relaciones interpersonales. Sus relaciones que antes fueron cordiales y amistosas con todas las personas, poco a poco se van deteriorando, y en este punto empieza a discriminar y casi establece un divorcio con las personas normales, que no beben o beben controladamente. En su afán inconsciente de aislarse, va considerando a la gente normal como elemento de choque a sus tendencias alcohólicas. Se siente criticado y amonestado, aunque no sea así. Eso es a tornarse un individuo hosco y huraño en sus relaciones sociales y laborales. Esta subfase es el inicio de lo que más tarde será un total divorcio con la sociedad. 21. Marcada conmiseración de sí mismo. Esto le sucede al enfermo de tantas frustraciones y hostilidades que padece. Llega a tal extremo de ataque a su autoestima que se considera el más desgraciado de los seres humanos. Sufre humillaciones en su trabajo y en su círculo social, y también en el familiar, y de parte de las amistades que él todavía consideraba sinceras. Su estado de salud en la mayoría de los casos es precario. Todo esto aunado acentúa la lástima de sí mismo y hace que el enfermo viva en un constante lamento que lo impulsa a beber más. Se han visto casos de alcohólicos que rompen a llorar amargadamente cuando están con copas. Esto es porque el alcohol los libera de sus inhibiciones y se manifiesta el llanto que en el estado de abstinencia no se produciría. 22. Proyectos o realización de fuga geográfica. Llega el momento en que se siente acosado por su círculo social y hace suya aquella frase de «nadie es profeta en su tierra» y proyecta una fuga geográfica o varias, pensando que con cambiar de lugar de residencia va a dejar de beber, recuperando el prestigio perdido y resolviendo de una vez por todas el problema. Pero no es así, porque lo insidioso de la enfermedad lo hará recaer.
Puede irse de un país, esto a otro, e incluso triunfar, pero el resultado será siempre el mismo, el fracaso. Algunos alcohólicos son muy dependientes y solamente hacen castillos en el aire con la idea de la fuga geográfica, pues su espíritu cobarde y derrotista los hace meditar sobre esta idea y nunca realizan porque no pueden, quedando estando siempre en ese proyecto. Número 23. Cambio en las costumbres familiares. La familia del alcohólico, que antes que él fuera un problema, llevaba una vida social activa, ahora se siente retraída y rehúye a las reuniones, debido al bochorno y la vergüenza que siente de tener un familiar que según ellos es un vicioso degenerado, esto que por voluntad propia se comporta de esta manera. Puede suceder lo contrario, es decir, la familia antes llevaba una vida retraída, pero evadiendo los momentos dolorosos que en el hogar da el alcohólico, y prefiere iniciar una nueva vida social. La forma más correcta de interpretar esta subfase sería la siguiente. La familia del alcohólico sufre el mismo alcoholismo que su enfermo, aun sin beber un solo trago. También desarrolla los mismos defectos de carácter, los mismos resentimientos y estados de conmiseración. Lo único que le falta para completar el cuadro es el alcohol, y algunas veces lo consigue. El sufrimiento a que se somete el alcohólico y su familia durante años puede desencadenar en ellos enfermedades psicosomáticas como la hipertensión o la hipotensión arteriales, también la artritis reumatoide e incluso la diabetes mellitus. Los niños hijos de los alcohólicos de por sí son irritables, se les desarrolla una neurosis infantil, la cual se mantiene hasta a veces por aneuris, que es orinar dormido durante la noche, también con mala conducta en el hogar, en la escuela y retraso escolar. La situación en el hogar de un alcohólico, aunque éste haya dejado de beber, es a veces muy difícil y lo más probable es que necesite orientación. 24. Resentimientos irracionales. Los estados de autocompasión avanzan hasta convertirse en resentimientos, o sea, lo que se designa como la cúspide de la enfermedad moral. Resentir, como su etimología lo indica, es volver a sentir las injurias recibidas y también en lo general desencadena una infección espiritual, donde los microbios de las emociones reprimidas contra el propio yo o conciencia individual, esto hace que el yo se encuentre indefenso y pueda llegar a destruirse totalmente, eximiendo en el individuo afectado un deterioro moral que irá aumentando cada vez más. A estas alturas hay fuertes complejos arraigados como tumores espirituales, estos malignos, y una conciencia derrotista que lo hacen aparecer como un real desecho físico, mental y espiritual. Ahora tiene envenenada el alma, llena de odio, envidia o perfidia, no puede perdonar y no quiere tampoco, porque ha empezado a destruirse moralmente y desea inconscientemente su destrucción total. Y número 25. Protección de su abastecimiento de alcohol. Su constante preocupación por no encontrarse sin su dosis necesaria de alcohol lo hace esconderse provisiones en los lugares más insospechados, ya sea en su trabajo, en su casa, en el jardín, etc. Para, en el momento de que lo apremia, esto con una compulsión por beber, no sufrir las consecuencias de la cruda o la resaca. Fin de la primera parte. Felices 24 horas.